La Biblia es un libro fascinante. Está lleno de inspiración e incentivo. Da fuerza a los cansados y esperanza a los desanimados. Pero muchos se sorprenden al descubrir cuán contundente es la Biblia e impactante. Tome el libro de Apocalipsis. Es asombrosamente franco al hablar de algunos temas delicados. ¿Ha leído el Apocalipsis recientemente? Hoy vamos a sumergirnos en una parte y sacar lo más posible de un tema con sorprendente conexión con nuestra vida actual. Hoy en el mundo políticamente correcto, la Biblia es refrescantemente honesta y genuina. La Biblia habla de frente, no anda con vueltas. Cuando quiera la verdad, la Biblia es donde debe acudir. Acompáñeme aquí en el mundo de mañana y tómese un momento para anotar información, porque más adelante tendrá oportunidad de solicitar una publicación gratuita. Se llama ¿Qué o quién es el Anticristo? Es un vislumbre fascinante de un tema misterioso pero vital, y uno que cobra más y más relevancia a medida que nos acercamos al regreso de Cristo. Prepárese, porque en un momento nos lanzaremos al tema de hoy y descubriremos quién es la gran ramera de Apocalipsis. Bienvenido al mundo de mañana. Mucha gente sabe de la Biblia, pero pocos realmente la leen, y menos aún la entienden. Una clave vital para entender la Biblia, especialmente cuando se trata de profecía, es entender el simbolismo. Mucha profecía está escrita en simbolismo. Por simbolismo, no quiero decir que todo significado se disipe. Solo quiero decir que ciertos símbolos representan otras cosas. Y si dejamos que la propia Biblia los defina, el significado se destraba como al girar una llave. Tomemos por ejemplo el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de símbolos. Vemos que las estrellas pueden representar ángeles. Las inundaciones simbolizan multitudes. Cuernos representan gobiernos. Y una mujer, clave para nuestra discusión de hoy, una mujer representa una iglesia. Uno de los lugares donde vemos esto es en Apocalipsis 19. Jesucristo le dio este mensaje al apóstol Juan. Juan fue inspirado para dar en visión un vistazo a los santos glorificados que entran en el reino de Dios y se casan con Jesucristo como novia suya. Leámoslo juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. El Cordero es Cristo, muerto por el mundo. Su esposa es la iglesia. Lo encontramos en otros lugares, como veremos más adelante. Y la mujer que se casa con Cristo es una mujer virtuosa, honorable, respetable y honesta. Significa que los santos que entren en gloria serán virtuosos, limpios, obedientes y perdonados de sus pecados bajo la preciosa sangre de Cristo. Continuando, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es como Jesús ve a su preciosa iglesia. Así es como Él ve las personas que son sinceras, fieles y obedientes a Él, como una mujer de integridad y carácter, preparándose para casarse con su esposo. Pero luego hay una descripción de una mujer totalmente diferente, una mujer de carácter dudoso. Eso se encuentra en Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí vemos 2 mujeres diferentes, 2 iglesias distintas, 2 polos opuestos. ¿De cuál quiere ser parte usted? No es una elección difícil. Pero Juan no se detuvo allí. Continuó dando más descripción de esta mujer adúltera. Dijo,
Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta mujer no solo estaba causando fornicación espiritual, embriaguez y blasfemia, sino que estaba moviendo los hilos de la política del mundo. Una descripción bastante contundente y hasta impactante. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Es solo un ejercicio académico? Para nada. En verdad, tiene que ver con la última generación antes de que regrese Cristo. Si vemos la escritura en la pared, vemos que habla de nosotros. Note lo que dijo Juan en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. ¿Por qué es esto importante? Porque sea lo que sea esto, y la Biblia misma revela que esto sería una iglesia, un sistema religioso, ocurrirá alrededor del regreso de Cristo, y será juzgada por su corrupción y abominaciones. Y Cristo nos advirtió: no sea parte de ella, no se junte con ella, o será influenciado y empañado por ella, y también será castigado. Otra vez, paremos y pensemos. ¿Quién sería voluntariamente parte de un sistema de adoración demoníaco, político, blasfemo y adúltero? Nadie en su sano juicio, ¿no es cierto? Sin embargo, está la advertencia: para desconfiar de algo que se viene, para no ser engañados, porque ser engañado por una próxima ola de engaños religiosos es posible, incluso entre los elegidos. Cristo dijo eso en Mateo 24:24. Por eso a Juan se le dio la advertencia. En el último segmento vimos que el libro de Apocalipsis se refiere simbólicamente a una mujer cuando habla de una iglesia. Describe a una mujer virtuosa, formada por santos purificados, perdonados y llenos de espíritu, que se casa con Cristo a su regreso. Pero también habla de una mujer adúltera, llena de blasfemia, fornicación, egoísmo e incluso de actividad demoníaca, siendo castigada por las plagas de Dios al final. Claramente no debemos ser parte de esa mujer. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son aquellas señales de las que debemos cuidarnos? ¿Cuáles son las señales para evitar enredarnos en su red? En lo que queda de este programa, identificaremos varias cosas a tener en cuenta al intentar identificar a la gran ramera de Apocalipsis. Número 1. Cuidado con la mujer dedicada a la prostitución religiosa. Dios nos ordena que seamos moral y espiritualmente puros. Pero si volvemos a la historia de la iglesia, vemos un momento en que la iglesia visible y dominante estaba diluyendo la verdad de la Biblia y enseñando a aceptarla. El autor William Manchester describe cómo era esta iglesia durante la Edad Media, en su libro Un mundo prendido solo por el fuego. Dice: al aumentar las congregaciones con bautismos en masa, la iglesia complacía aún más a los conversos, adoptando o transformando antiguos ritos, en esperanza, nunca alcanzada, de que se extinguirían. Esto es totalmente contrario a la Biblia y a lo que Dios quería. Dios instruyó a su pueblo a no aprender los caminos paganos. En Jeremías 10, versículo 2, Él dijo que no comprometan sus leyes, ni a diestra ni a siniestra. Josué 1:7. Él los exhortó: no hagan como las naciones que los rodean, ni tropiecen en sus prácticas. Deuteronomio 12:30.
¿Fue esta práctica durante la Edad Media agradable a Dios? El mezclar las prácticas blasfemas con el nombre de Jesucristo. Por supuesto que no. Continuando, Manchester sigue su descripción de la Iglesia en la Edad Media. Dice: las estatuas de Horus, dios egipcio del cielo, y de Isis, diosa de la realeza, fueron rebautizadas como Jesús y María. Los artesanos adaptaron sus imágenes y figuras para satisfacer las demandas de los cristianos que las besaban, se postraban ante ellas y las adornaban con flores. Dios prohibió la idolatría, es así de simple, y sin embargo se permitió e incluso se alentó en esta gran e influyente iglesia. Recuerde, en Apocalipsis estamos hablando de dos mujeres, dos iglesias, una que era agradable a Dios, pura y virtuosa, y otra que fue ambas, espiritualmente corrupta y políticamente activa. Entonces, número 2. Cuidado con la mujer inclinada a la dominación política. Volvamos unos 1500 años, hasta el final del Imperio Romano. La pierna occidental del Imperio Romano cayó en el año 476. En el siglo VI, el emperador oriental llamado Justiniano soñaba con reunir Oriente y Occidente. Y lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? El autor y orador británico Adrian Hilton lo explica en su libro Principado y Poder de Europa. Él, o sea Justiniano, se veía a sí mismo como un agente de Dios, destruyendo a los herejes bárbaros, recuperando las provincias perdidas de Occidente y sanando divisiones infligidas a Roma por invasores bárbaros en el 476. Él reconoció la supremacía del Papa en Occidente y restauró efectivamente ambas piernas del imperio, oriental y occidental. Esto se conoció como la Restauración Imperial. Justiniano se ganó muy hábilmente la lealtad de los obispos y la lealtad del Papa para reconquistar Roma. Y con esa alianza, un nuevo tipo de realidad política comenzó en Europa, la unión de los reyes temporales y los líderes religiosos. Y eso se convirtió en la historia de Europa durante 1000 años y más. Recuerde que al comienzo de este programa leímos que la mujer de Apocalipsis 17 se sienta en una bestia que tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas representan gobiernos sucesivos. Justiniano fue el primero. El segundo fue Carlomagno, coronado por el Papa en el año 800. Otros le siguieron. Otto el Grande fue coronado en el 962. Carlos V en el 1530. El gobernante francés Napoleón estaba a punto de ser coronado por el Papa en 1804, pero como dice la historia, él tomó la corona y se la puso a sí mismo. También identificamos al Pacto del Eje de Italia y Alemania a fines del siglo XIX y principios del XX como la sexta cabeza. Entonces, ¿qué significa esto? Hay 7 cabezas y hasta ahora han surgido solo 6. Eso significa que viene una más, una séptima cabeza, una próxima restauración del Sacro Imperio Romano, la unificación entre un dictador militar y un líder religioso. ¿Y qué hay de las 10 coronas de la bestia escarlata? ¿Cuándo aparecerán? Apocalipsis 17:12 muestra que en el tiempo del último resurgimiento, o última cabeza, habrá 10 reyes en liga con la bestia. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estamos en un momento interesante. Europa se levantará de nuevo como superpotencia mundial, y será crucial para su ascenso el apoyo de una entidad religiosa que tiene siglos de antigüedad. Debemos estar listos para que no nos tome por sorpresa. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo, incluso en su tiempo, incluso en aquel entonces, en el siglo I, le preocupaba mucho que el pequeño rebaño que se le había encomendado pudiera caer en el libertinaje y en los errores del mundo. Vea el versículo 1. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios.
pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dijo, no dejen que nadie influya para comprometerlos fuera de la verdad. Incluso si dicen cosas bonitas y profesan conocer a Jesús, mantienen la palabra de Dios y guardan la ley de Dios, eso es lo que importa. Queremos que usted entienda. No queremos que usted sea engañado y desviado y confundido. Dios permitirá que estos eventos acontezcan para su propósito. Todos debemos asegurarnos de no ser atrapados. En este programa hemos aprendido algunas cosas impactantes. Que una iglesia que ha llevado exteriormente el nombre de Cristo no ha vivido en absoluto por su palabra. Ha sido una iglesia involucrada en la política al más alto nivel y comprometida en lo más profundo de la prostitución espiritual. Pero hay una verdad más que hay que descubrir. Y tal vez esta sea la verdad más sorprendente. Leamos otra vez en Apocalipsis 17 de esta mujer. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto nos lleva a nuestro punto final de este programa. Tercero, cuidado con la madre de hijas rameras. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, esta iglesia no es solo una mujer, es también madre de otras iglesias, de hijas rameras que han brotado de ella. Puede que no se parezcan exactamente a la madre, pero tienen el mismo ADN básico. ¿Qué significa exactamente y por qué es importante para nosotros? Para responder a esta pregunta, realmente debemos ir a otra parte de Apocalipsis, esta vez al capítulo 13. Es otro pasaje que describe a esta mujer desde otra perspectiva. El versículo 11 habla de una bestia que sale de la tierra con 2 cuernos como de cordero, pero hablando como dragón. O sea, tiene el nombre de Cristo, pero habla como Satanás. Luego Juan describe a un gran falso profeta que hace milagros, falsos milagros, y que hace incluso que caiga fuego del cielo para engañar a los hombres. ¿Se imagina el fervor y la conmoción que esto crearía? ¿Un hombre que hace caer fuego del cielo? Nos referimos a eventos que es profetizado que acontecerán durante nuestra vida. Dios va a permitir que nuestra generación sea probada como jamás habíamos sido probados, para saber si realmente lo amamos y nos someteríamos a Él por encima de todo, o si nos dejamos engañar por falsos milagros y señales mentirosas. ¿Qué hará este falso profeta después? Note cuidadosamente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Qué es esta marca? Abundan muchas ideas distintas, pero lo más probable es que se refiera a los que juran lealtad a doctrinas totalmente contrarias a las leyes de Dios. En la mano y en la cabeza es lo que hacen y lo que creen y profesan. Es probable que esta marca tenga que ver con hacer que ellos desobedezcan la observancia del séptimo día sábado, y en su lugar guarden el domingo como día de adoración. Lo cual nos hace detenernos y pensar. No es solo la iglesia rica y poderosa, en esa gran ciudad de Roma, la que guarda el día domingo. Otros que no se identifican como católicos para nada, también guardan el domingo, en todo el mundo. ¿Pero por qué? Jesucristo nunca observó el domingo. Lo desafiamos a encontrar un lugar donde lo hizo, y no se supone que debemos caminar sobre sus pasos. Los apóstoles nunca observaron el domingo. Incluso el apóstol Pablo, que supuestamente eliminó la ley, nunca observó el domingo, ni tampoco enseñó a sus hermanos a guardarlo. Incluso en los Hechos 13, 42 al 44,
muestra definitivamente que Él incluso enseñó a los gentiles a que guardaran el séptimo día sábado. Entonces, ¿quién cambió el sábado? Investíguelo usted, descúbralo usted mismo, lea sobre el cuerno pequeño de Daniel 7, que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es la iglesia madre? ¿Quiénes son las hijas? Millones de cristianos nominales siguen las doctrinas católicas, como la adoración del domingo, sin siquiera pensarlo. La mayoría son buenas personas, personas sinceras que hacen lo mejor que pueden. Pero la Biblia muestra que viene una marca que probará a cientos de millones de personas en esta tierra. Y créase o no, cuando realmente lo entendemos, la Biblia demuestra que una de las marcas de su pueblo es nada menos que la observancia del séptimo día sábado. Eso se encuentra en Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Nuevamente, se acercan tiempos realmente serios en el futuro. Debemos estar listos. La Iglesia Madre influirá sobre la bestia para imponer esa marca de desobediencia contra Dios, y ella perseguirá a los verdaderos santos de Dios. En Apocalipsis 17:6, Juan dice: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En los próximos días necesitaremos la protección de Dios como nunca antes. Cuando esta mujer comience su último viaje, debemos saber dónde estamos parados. Debemos ser valientes y tomar esa posición ahora, para ser total y firmemente obedientes al Dios que hizo los cielos y la tierra, y que nos da cada respiro de aliento, y nos enseña cómo Él quiere y cómo no quiere que lo adoremos. Él es quien decide, no nosotros, no por tradición o porque lo hacen los amigos, ni porque siempre lo hemos hecho. En esta obra estamos dedicados a transmitirle esta maravillosa verdad con toda nuestra fuerza. Entonces, ¿qué pasará con esta mujer ramera de Apocalipsis 17? Bueno, leemos en la conclusión de la historia al final del capítulo, en el versículo 14. Los 10 reyes pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Este sistema religioso terminará, será destruido para siempre. Y los santos resucitados incluso tendrán su parte en darle fin para siempre. Estarán con Cristo a su regreso para restaurar el orden y la paz en esta tierra y restaurar la verdadera adoración de Dios para toda la humanidad. ¡Qué fantástico futuro y maravillosa esperanza! ¡Qué oportunidad de estar con Él, siendo parte de su iglesia, esa mujer virtuosa, si es que alineamos nuestras vidas, ideas y voluntad con las suyas! Este es nuestro reto. Esta es nuestra oportunidad. No deje que se escape entre sus dedos. Otra vez, gracias por acompañarnos en el mundo de mañana. Es un enorme privilegio presentar la verdad de Dios a usted, de su palabra inspirada, todas las semanas. Acompáñenos la próxima vez. Gerald Weston, Richard Ames, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina y darle vida a las profecías de la Biblia. Nos vemos la próxima.